En la figura, una partícula se mueve alrededor de un círculo en una región donde existe un campo magnético uniforme que sale de la página y tiene magnitud de 4 militesla. La partícula podría ser un protón o un electrón, y esto hay que deducirlo. La partícula experimenta una fuerza magnética de magnitud 3,2 por 10 a la menos 15. Entonces hay que calcular cuál es la rapidez de la partícula, cuál es el radio del círculo y cuál es el periodo de movimiento. Vamos a hacer el análisis a partir de la fuerza de Lorentz en algún punto de la trayectoria. Por ejemplo, podríamos verlo aquí. Aquí abajo, la velocidad debe ser tangente al círculo, la rapidez es constante, y sabemos entonces por enunciado que hay un campo magnético que sale de la pantalla, que siempre, y es constante, ¿sí? Entonces, si asignamos vectores para tener una idea, bueno, vamos a poner un sistema coordenado aquí en el centro con x, y. Entonces, si estamos ahí en la parte inferior, la velocidad va a ser algo así como una determinada rapidez que hay que determinar por el sentido que es ionitario. El campo magnético también ya conocemos su magnitud, y el vector asociado entonces va a ser el vector k unitario porque va a salir de la pantalla. Y entonces si sacamos la fuerza mediante la fuerza de Lorentz, encontramos que esa fuerza es la carga por la velocidad cruz el campo magnético. Y si reemplazamos esa idea, encontramos que esto es V con ionitario, cruz el campo magnético K, y acá tenemos I cruz K, y eso es menos J, entonces es algo así. Entonces el campo, o perdón, la fuerza magnética resultante debería ser hacia abajo en este punto. Hacia allá está la fuerza. Sin embargo, la partícula se sigue moviendo en el círculo. Y como hace un movimiento circular, entonces en realidad la fuerza que siente es hacia arriba en este punto, porque siente una fuerza centrípeta. Y entonces, ¿cómo se cumple que eso es positivo? Cuando la carga es negativa. Y entonces es un electrón. Y como es un electrón, conocemos su masa y su carga. Porque la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la carga del electrón, que la vamos a llamar E, es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y ahora estamos en condiciones de poder determinar las otras cosas. Entonces, bueno, nos vamos a dar cuenta que en cualquier punto de este movimiento la fuerza va a ser constante, salvo el sentido. Y que el movimiento que se genera debido al campo magnético constante es una circunferencia. Eso se puede deducir mediante ecuaciones diferenciales. Claro que no es parte de esto, así que lo asumimos como válido. Y entonces, la fuerza magnética en magnitud debería ser la magnitud de la fuerza de Lorentz, que en realidad sería el valor absoluto de la carga. En este caso sabemos que la velocidad es perpendicular al campo magnético, así que nos queda algo así. Aquí es seno de 90 grados,
esto ocupando las propiedades del producto cruz, y entonces esto es el valor absoluto de la carga por la velocidad y el campo. Pero por otra parte, esa es la única fuerza que está presente, en principio, o por lo menos la más importante. Y por la segunda ley de Newton, entonces esto debe ser la masa por la aceleración, pero en este caso el movimiento es centrípeto, así que la aceleración asociada es la aceleración centrípeta. ¿Cuál es la idea? Que conocemos la magnitud de la aceleración centrípeta porque esto tiene que ver con la rapidez del movimiento alrededor de la circunferencia entre el radio de la circunferencia que describe. Esta misma que se muestra en la figura. Entonces tenemos dos definiciones equivalentes para la misma fuerza. Porque esa fuerza, sabemos que su magnitud es 3,2 por 10 a la menos 15 newton. Y esto por un lado es el valor absoluto de la carga, que incluso ya lo sabemos, porque es la carga del electrón con signo positivo, por la velocidad y el campo magnético, que también lo conocemos. Y esto, usando la otra ecuación, sabemos que es la masa del electrón por su velocidad al cuadrado entre R. Así que vamos a empezar por esta primera ecuación, porque con esto podemos determinar cuánto es la velocidad. Así que vamos a despejar de esa ecuación. Y la velocidad, o mejor dicho, la rapidez, va a ser el valor de la fuerza, que es 3,2 por 10 a la menos 15 newton, dividido entonces el valor de la carga, con signo positivo, y el campo magnético, que lo vamos a convertir a la unidad de Tesla. Entonces, reemplazamos los valores. La carga positiva del electrón vendría a ser el 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y el campo eran 4 militesla, o sea, 4 por 10 a la menos 3 Tesla. Al reemplazar esos valores, nos va a dar algo así como 5 millones de metros por segundo. Y ahora que tenemos eso, podríamos ocupar esta segunda ecuación y encontrar cuál es el valor del radio de giro. Entonces, ocupando eso, vamos a despejar el radio de la circunferencia. Entonces, haciendo el despeje, tendríamos que la fuerza. No, miento. Vamos a hacerlo paso a paso. Tenemos que ese 3,2 por 10 a la menos 15 debe ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, despejamos ahí toda la ecuación y nos va a quedar que el radio por este 3,2 por 10 a la menos 15 debe ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado, y entonces ahí sí podemos despejar el radio, que es la masa, la rapidez al cuadrado, dividido el valor de la fuerza. Pero la masa del electrón dijimos que era 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad dijimos que era 5 por 10 a la 6 metros por segundo. Esto estará al cuadrado. Y el valor de la fuerza lo tenemos ya. Y esto da un número 0,0071 y 0 metros. La última parte entonces es encontrar el periodo de oscilación, o el tiempo en que recorre la circunferencia completa. Entonces aquí es donde hay que recordar algunas cosas del movimiento circular, como es a velocidad constante,
o mejor dicho, rapidez constante, entonces se cumple que la velocidad tangencial o su magnitud es la frecuencia angular por el radio de giro, pero esa frecuencia angular es 2pi por sobre el periodo. Entonces nos queda ahí por el radio. Entonces despejamos el periodo y nos va a quedar que esto es 2pi por r entre la velocidad. Que sería 2pi por el radio, que era 0,00710 metros, dividido entonces la velocidad que dijimos que era 5 por 10 a la 6 metros por segundo. Y eso da algo así como 8,92 por 10 a la menos 9 segundos. Y ese sería entonces el tiempo de oscilación.